Bien, ahora sí empezó a grabarse la reunión. Por favor, pueden empezar a poner su nombre. ¿Se puede ver lo que se ve en la pantalla? Lo que estoy compartiendo. Ingeniero se ve. Ya. Vamos a empezar la unidad 2. La unidad 2 se llama promoción orientada a objetos, ¿ya? Esa es lo que se va a ver hoy día. Ya. Jorge Jefferson, otra vez ponga su nombre, ¿ya? Eh, Bien, es programación orientada a objetos, donde nosotros vamos a programar de otra forma a lo que veníamos acostumbrados. Para empezar este tema, vamos a ver primero un concepto muy bonito, muy matemático que se llama recursividad. Y después vamos a ver las bases de la programación orientada a objetos. En recursividad vamos a ver cuál es el concepto de recursividad. Principios de inducción completa, son dos. Algoritmos recursivos, usando el primer principio de inducción, con números, con cadenas, con listas o vectores. Después vamos a ver algoritmos recursivos usando el segundo principio de inducción. ¿Ya? Entonces, espera un ratito, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es recursividad. ¿Qué es recursividad? Es el proceso de definir algo en términos de sí mismo y es algo similar a una definición circular. Es componente clave del método recursivo, es una declaración que ejecuta una llamada a sí mismo. Recurrencia, recursión, recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. La recursión tiene estas características discernibles en términos de autorreferencialidad, autopoiesis, fractalidad o, en otras palabras, construcción a partir de uno mismo. Es decir, viene a ser algo que se llama a sí mismo. Por ejemplo, acá hay dos nombres recursivos de programas bastante usados. Tenemos PHP, que significa preprocesador de texto, de hipertexto PHP. ¿Y qué significa PHP? Preprocesador de hipertexto PHP. Y acá tenemos GNU. ¿Qué significa GNU? GNU no es Unix. ¿Y qué significa GNU? GNU no es Unix. ¿Qué pueden ver en estas dos imágenes? A ver, joven. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué ven en esas dos imágenes? ¿Nadie? A ver, puede escribirlo en el chat, puede hablar, a ver. ¿Qué ven en esas dos imágenes? ¿Qué? O en alguna de esas imágenes. ¿Qué ven de interesante?
Los humanos dice la estructura geométrica que presentan dichas imágenes. A ver, otra idea. ¿Qué más ven ahí? No está mal, pero algo más llamativo que puedan ver, que repiten las imágenes. Ya. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo. Ese triángulo está formado por tres triángulos. Y cada uno de esos tres triángulos está formado por tres triángulos. Que está formado por tres triángulos, que está formado por tres triángulos, que está formado por tres triángulos. Y así sucesivamente de la misma forma. Acá que se ve un tarro de cacao, que está agarrando 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 un tarro de cacao. Ya, entonces eso se llama recursividad, llamarse a sí mismo, ¿no? Infinitamente no. Hay un número de veces que se hace la recursividad, hay una cosa que se llama caso base, en el cual no se hace ya la llamada a sí mismo. Por ejemplo, si tenemos que sacar los 100 primeros números pares, entonces se va a llamar a sí mismo 99 veces, ¿no? La vez 100 ya no se va a llamar, ahí va a acabar todo el proceso. Bien, ¿cuál es el concepto? En programación, un método usual de simplificación de un problema complejo es la división en subproblemas del mismo tipo. Esta técnica de programación se conoce como divide y vencerás y es el núcleo en el diseño de numerosos algoritmos de gran importancia, así como también es la parte fundamental de la programación dinámica. Recursiva es en ciencia de la computación una forma de atajar y solventar problemas. De hecho, recursión es una de las ideas centrales de las ciencias de la computación. Resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema. La mayoría de los lenguajes de programación dan soporte a una recursión permitiendo a una función llamarse a sí mismo desde el texto del programa. Los lenguajes imperativos definen las estructuras con loops, o sea, loops significa bucle, o ciclos como while y for, que son usadas para realizar tareas repetitivas. Algunos lenguajes de programación funcionales no tienen estructuras de loops, sino que habilitan la recursión, llamando el código de forma recursiva, repetitiva. Es decir, la recursión me sirve para no utilizar los loops. En teoría de la computabilidad ha demostrado que estos dos tipos de lenguajes son matemáticamente equivalentes, es decir, que pueden resolver los problemas de los mismos tipos de problemas, aunque los lenguajes funcionales carezcan de estructuras típicas while y for. Entonces, ¿qué es un algoritmo recursivo? Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o llamada recurrente. Generalmente, si la primera llamada a un subprograma se plantea sobre un posible tamaño o orden n, cada nueva ejecución recurrente del mismo se planteará sobre problemas de igual naturaleza que el original, pero de un tamaño menor, ¿no? O sea, el siguiente va a ser n-1, siguiente n-2 y así sucesivamente. De esta forma, al ir reduciendo progresivamente la complejidad del problema que se quiere resolver, llega un momento en que la resolución sea o menos trivial o más simple, ¿no? O al menos suficientemente manejable para resolverlo de forma no recursiva. Esta situación le pondremos, estamos hablando de un caso base, ¿no? Cuando ya no se llama recursivamente, se llama caso base la recursividad. Las claves para construir un subprograma recurrente son: cada llamada recurrente se debería definir sobre un problema de menor complejidad, algo más fácil de resolver. Ha de existir al menos un caso base para evitar la recurrencia infinita. Esto es muy importante. Así como el bucle tenemos que ver el contador y la condición de conteo, en la recursión hay que ver lo que es el caso base. Si no hay caso base, la recursión viene a tornarse infinita. Programación recursiva. Crear una subrutina recursiva requiere principalmente de la definición de un caso base y entonces definir reglas para subdividir
caso más complejo en el caso base. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se reduzca de forma que al final se llegue al caso base. Algunos expertos clasifican la recursión como generativa o estructural. La distinción se hace según de dónde provengan los datos con los que trabaja la subrutina. Si los datos proceden de una estructura de datos similar a una lista, entonces la subrutina es estructuralmente recursiva. Caso contrario es generativamente recursiva. Muchos algoritmos populares generan una nueva cantidad de datos a partir de los datos aportados y recurren a partir de ahí. How to Design Program, HTDP, al español como diseñar programas, se refiere a esta variante como recursión generativa. Ejemplos de recursión generativa incluyen máximo común divisor, quicksort, que es un método de ordenación de vectores, búsqueda binaria, que sirve para separar todo un vector y buscar, ¿no?, de forma binaria hasta encontrar el número buscado en el vector. Mersor, que es otra ordenación, método Newton, que sirve para métodos numéricos para resolución. Fractales, que es para dibujar gráficos de forma recursiva. E integración adaptativa, no matemáticas. Bien, ahora vamos a hablar del principio de inducción completa. En matemáticas, la inducción es un razonamiento que permite mostrar proposiciones que dependen de una variable n, que toma una infinidad de valores enteros. En términos simples, la inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento. Da un número a que tiene la propiedad p, y el hecho de que si hasta cualquier número entero n con propiedad p implique que n-1 también la tiene, entonces todos los números enteros a partir de a tienen la propiedad p. La demostración está basada en el axioma denominado principio de inducción matemática. La inducción matemática demuestra que podemos subir tan alto como queramos en una escalera si demostramos que podemos subir el primer peldaño, que viene a ser mi caso base. Y de esta forma, cada peldaño podemos subir al siguiente, que es el paso inductivo. Esto lo han visto en álgebra seguramente, el principio de inducción completa. Tenemos el primer principio de inducción completa. El primer principio de inducción matemática nos dice sea Sn una proposición sobre números enteros para n perteneciente a los naturales y supongamos que S de n sub 0 es verdadera para algún entero n sub 0. Si para todos los enteros k con k mayor o igual a n sub 0, que viene a ser mi caso base, S sub k implica S sub k más 1 es verdadera también, entonces S sub n es verdadera para todos los enteros n mayores o iguales que n sub 0. Llamaremos P sub n a la proposición donde n es el rango, es decir, la cantidad de valores que puede haber en su vector de casos analizados. Base, se demuestra que P sub 1 es cierto. Esto es el primer valor que cumple la proposición, iniciación de la inducción. Paso inductivo se demuestra que si P sub n es cierta, entonces como hipótesis inductiva, entonces P de n más 1 también es cierta. Y esto sin condición sobre el entero natural n, que es la relación de inducción, indicando de n va al siguiente paso, que es el n más 1. Luego, demostrando esto, concluimos por inducción que P sub n es cierto para todo natural n. Ahora, por inducción, puede empezar por otro término que no sea P sub 1, digamos por P sub n 0. Entonces P sub n será validado a partir del número n sub 0. Es decir, para todo número natural, n mayor o igual a n sub 0. Segundo principio de inducción matemática. Sea S sub n una afirmación sobre enteros para n perteneciente a los naturales, y supongamos que S de n sub 0 es verdadera para algún entero n sub 0, si S de n sub 0, S de n sub 0 más 1, así sucesivamente hasta S de k, implica que S de k más 1 para k mayor o igual a n sub 0, entonces S sub n es verdadero para todos los enteros n mayor o igual al n sub 0, que viene a ser el caso base. Bien, tenemos acá siempre el caso base va a ser un 0 o un 1.
Ya lo vamos a ver ahorita por qué. Pero ¿qué pasa si hay un caso base en algunos casos distinto de 0 o 1? Si se desea demostrar una afirmación, no para todos los números naturales, sino para que todos los números n mayores o iguales a cierto número b, entonces la prueba por inducción consiste en que demostrando que la afirmación es válida cuando n vale b, demostrando que si la afirmación es válida para algunos n mayor o igual a b, entonces la misma declaración también es válida para n más 1. Esto puede usarse, por ejemplo, para demostrar que 2 a la n es mayor o igual que n más 5 para los n mayor o igual a 3. Por ejemplo, para un n igual a 2, 2 a la 2 es 4, y 2 más 5 es 7. 4 no es mayor o igual que 7, pero si ya ponemos el 3, 2 a la 3 es 8, y 3 más 5 es 8, ¿no? Ya cumple. Si ponemos el 4, 2 a la 4 es 16, y 4 más 5 es 9, ¿no? Entonces, para todos los n mayor o igual a 3, se demuestra que 2 a la n es mayor o igual a n, ¿no? De esta manera, se puede probar que alguna declaración P sub n es válida para todos los n mayor o igual a 1, incluso para n mayor o igual a 5. No siempre el caso base va a ser 0 o 1, en la mayoría de los casos sí, eso es el primer principio de inducción, pero va a haber casos que va a ser, en este caso, 5 o 3. En ese caso utilizamos el segundo principio de inducción. Esta forma de inducción matemática es en realidad un caso especial de la forma anterior, porque si la declaración de probar que P sub n, entonces probarla con estas dos reglas es equivalente a probar P' de n más b para todos los números naturales n con un caso de base de inducción 0, ¿no? Entonces, esa b es la diferencia entre el caso 0 y el que queremos demostrar que es distinto, ¿no? A 0, 1. Tenemos otras variantes del principio de inducción en más de un contador, descenso infinito, o inducción fuerte. ¿Ya? Algoritmos recursivos usando el primer principio de inducción. Vamos a ver algoritmos con números, con cadenas, con vectores o listas. Y lo mismo para el segundo principio de inducción. ¿Ya? Entonces, antes de empezar con lo que es programación de objeto, esa sería la teoría de recursividad. Y vamos a empezar ya con lo que es programación. Bien, me avisan si se ve el pie chart. Y vamos a hacer algunos ejercicios de números. Bien, ¿se ve el pie chart? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, ¿cómo yo haría, por ejemplo, para imprimir n números pares? Entonces yo hago un i igual a 0, mientras i sea menor que n, ¿no? Aquí voy a decir n va a ser el int, el input de deme la cantidad de números pares a imprimir, ¿ya? Entonces, mientras i sea menor a n, yo lo que voy a decir es imprimir i por 2, ¿no? Y de ahí no me olvido de hacer su incremento de i. Y vamos a ejecutarlo. Quiero 10 números, por ejemplo. Tenemos el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18. Son los primeros 10 números pares si consideramos al 0 como par. ¿Ya? Entonces, esto mismo yo lo voy a hacer de forma recursiva. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a definir una función con def que se va a llamar recursivo
números pares. Y acá lo que va a recibir es un número y va a hacer algo. Sí, ese número es igual a 0, ¿qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir 0, ¿no? Porque 2 por 0, 0. Caso contrario, significa que yo tengo el número final, pero primero voy a hacer que imprima el anterior. Entonces voy a decir que imprima, voy a llamar, pero con n-1. Acá voy a imprimir n por 2. Listo. Ya está mi código recursivo. Y le digo acá, le voy a llamar m para que no se confundan con la variable que está en la función recursiva. Voy a decirle m la cantidad de números pares a imprimir. Y acá lo voy a llamar a rec números pares con m, ¿no? Listo. Ejecutamos. Acá le voy a decir que quiero también 10. Y me sale exactamente. Ah, bueno, es prueba 2, ¿no? Ah, trampa. Ya. Vamos a ejecutar prueba 2. Queremos 10. Y ahí sale 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18. Y me sale el 20, ¿no? Ya. Porque he considerado el caso base como 0. Entonces tengo que ir desde m menos 1, tal cual va a sacar el while. El while no llega hasta n, sino llega hasta 1 menos, por eso este es menor. Entonces acá lo ejecuto y ya. Tengo mis primeros 10 números pares, asumiendo que el 0 es número par. Si es que no considero el 0 número par, voy a ir hasta el 20 y voy a empezar en el 2. Tírenle una chequeada a este código recursivo. Cualquier cosa que no entiendan, cualquier cosa que vean raro, me preguntan.
Bien, jóvenes, a ver si no hay preguntas, la habrán entendido. Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer ahora los números impares, los n primeros números impares. Ahora i, empezar en 1, n va a ser igual el in del input. Le decimos acá, deme la cantidad de números impares a imprimir. Ya, entonces, primer número impar es 1. Por ejemplo, si me pide 10, va a ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Entonces voy a decir, mientras i menor, en este caso, menor que, como empieza en 1 menor igual que n, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a imprimir i por 2, que sería el par, menos 1 sería la versión impar. Y luego i va a ser igual a i más 1. Ejecutamos esto. Prueba 1. Bien. Decimos los 10 primeros números impares. Ahí sale exactamente 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Bien. El código de una serie impar. Ahora vamos a hacer lo mismo de forma recursiva. Entonces, vamos a definir un recursivo impar que va a recibir un parámetro, un número n. Y voy a decir, si el n recibido es igual a 1, entonces yo simplemente voy a imprimir n. Caso contrario, significa que n es mayor. Entonces yo primero voy a llamar al recursivo impar del número anterior, porque primero tengo que imprimir el más chico. Y luego, yo lo que voy a imprimir es el n que tengo multiplicado por 2 y restado 1. Listo. Y acá lo que yo digo es, m va a ser int de un input, m la cantidad de números impares a imprimir. Y acá me da m y llamo a mi método recursivo impar con el parámetro m. Se llama cualquier cosa este parámetro. Acá dentro de este programa se llama n. Afuera se lo puede llamar con cualquier variable. Bien, lo corremos. Me dice cuánto quiero. Yo quiero 10 también. Me sale exactamente el mismo resultado. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tírenle un par de minutos una chequeada a este código. Y a continuación voy a resolver yo una serie de forma no recursiva. Y ustedes van a tener que resolverlo de forma recursiva. Tírenlo, chequenlo y me hacen cualquier pregunta que tengan. Un par de minutos.
M es la cantidad de números que yo quiero en la serie. Acá, por ejemplo, dice deme la cantidad impares. Y acá el usuario me da 10. Y entonces viene acá 10, dice. ¿Es 10 igual a 1? No. Entonces voy a llamar al 9. Llama al 9, llama al 8, llama al 7, llama al 6. Hasta que llama el 1 y se imprime 1. Y después vuelve, después de esta llamada, e imprime, por ejemplo, cuando vale n vale 2. 2 por 2 da 4 menos 1, 3. Y después cuando vale 3 te va a dar 5. Y cuando vale 4 te va a dar 7. Y cuando vale 5 te va a dar 9. Y así sucesivamente hasta cuando valga 10 te va a dar 19. Es decir, este m se reemplaza por n acá. Ingeniero, ¿Sí? en else, el n-1 sería para la cantidad de que colocamos, ¿cierto? ¿O me estoy confundiendo? ¿Cuál es este? Sí, Esa es sería la para... llamada. Esa es la llamada recursiva con un valor menor. Ah, ya entiendo, entiendo. Ya. Acá se hacen los cálculos que va a imprimir. Esta es la llamada recursiva. Bien, esta es un ejemplo de un método recursivo cuyo caso base es 1. El anterior era 0 y este es 1. Bien, vamos a hacer uno para que ustedes hagan a ver el recursivo. Yo voy a hacer sencillo. Bien, la serie de la potencia al cuadrado dado un número n empezando en 1. Por ejemplo, si va a ser 1 elevado al cuadrado, que obviamente va a ser 1 nomás. El segundo número va a ser 2 elevado al cuadrado, que va a ser 4. El segundo número va a ser 3 elevado al cuadrado, que va a ser 9. Y así sucesivamente hasta que llegue al número n elevado al cuadrado, que va a ser n elevado al cuadrado, ¿no? O n por n si quieren. Pero bien. Bien. Entonces, lo mismo de siempre, digo, denme la cantidad de números que quieren la serie. Y está en n. Voy a tener un i que empiece en 1, porque acá me dice que empiece en 1. Acá me dice que empiece en 1. Es decir, mientras i sea menor o igual, siempre que empiece en 1 es menor o igual, siempre que empiece en 0 es menor. Entonces yo digo, mientras i sea menor o igual a n, lo que yo voy a imprimir es i por i. Luego i va a ser igual a i más 1. Y listo, ¿no? Ahora lo voy a imprimir solo los tres primeros. Y entonces me va a dar 1, 4 y 9. 1, 4 y 9. Si digo los 10 primeros, me dan
Bueno, acá me da 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 84, 81 y 100, ¿no? Que son los primeros números al cuadrado. Bien, quiero que ustedes hagan esto mismo en forma recursiva. Les voy a dar 5 minutos a ver si lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, les voy a dar 10 y si no lo pueden, 15. Ya vamos a ver. Traten de hacerlo, ya sea si tienen el programa lo pueden probar y si no, que sea lo hacen así de forma lógica, ¿no? En un papel y lo pasan al chat. Ya, a ver, en principio 5 minutos a ver para que lo hagan.
Bien, ya hay dos compañeros que han solucionado. La lógica está aceptable del método recursivo, pero el caso base es 1. Por lo tanto, José Luis tendría que llamarlo con m igual m con m nomás, no con m menos 1, después de pedir el valor de m. Y el otro chico, Diego, está bien, utiliza el doble asterisco por la potencia, ¿no? Lo voy a copiar el de Diego y vamos a probar. El de José Luis está bien, pero solo la llamada, la última línea, debería ser recordado de m, ¿no? Porque su caso base es 1. Si su caso base fuera 0, ahí estaría bien con m menos 1 la llamada. Acá voy a copiar el código del compañero. Hay que darle la tabulación, no se olviden siempre. Si no, no va a funcionar esto. Vamos a probarlo. 149, está muy bien. Vamos a probarlo con 10 valores. Y ahí están los 10 primeros cuadrados. Muy bien, Diego. Este compañero también está su código bien. Solo la llamada ahí fue el detalle, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a avanzar hasta ahí porque es un boceto nuevo y para que su cerebro procese lo que es recursividad. Vamos a hablar un ratito de otros temas, ¿ya? Hay que dar su primer parcial. Su primer parcial se basa en el primer práctico, ¿ya? Tiene que ser así como los compañeros rápido. Es decir, rápidamente tienen que resolver un ejercicio. Normalmente no van a tener mucho tiempo. Va a ser un examen de 1 hora y van a hacer cinco ejercicios que si bien se van a parecer al práctico, primero para saber qué le estoy preguntando van a tener que razonar un rato. Por ejemplo, voy a decir un perro tiene 5 patas y un gato tiene 2. Entonces, calcule tal cosa, ¿no? Entonces, eso es para evitar copias, ¿no? Y fomentar también la lógica. Entonces, su examen parcial, su primer parcial sobre el primer práctico y el primer tema, se va a dar en la semana, ya sea el 19 de enero o el 21 de enero. Cuando lo quieren dar, a ver, creo que esperen un ratito. Ya. Sí, está bien, no he querido ninguno. 19 o 21. ¿Cuándo quieren dar? 21, dice. Ya. No hay problema, para que se preparen más. Entonces, jueves 21, dan su primer parcial. Sean rápidos. Preferible que suban de los 5 ejercicios. Hace virtual nomás, ya, porque está grave esto de rebrote. Y no quiero arriesgarme ni que ustedes tampoco se arriesguen. Ya, entonces va a ser el 21 virtual. Van a ser 5 ejercicios y no van a ser los mismos exámenes para todas las personas. Ya, por ejemplo, hay 3 opciones o 4 opciones de la pregunta 1 y los que su número de registro acaba en número par, los que acaban en número impar, los que su primer apellido acaba en una vocal o una consonante van a tener uno u otro examen, ¿no? Entonces, es 1 hora, son 5 preguntas, hay que razonar y el Moodle se cierra y es 1 hora, no es como el profesor que le está tironeando el examen mientras ustedes escriben, ¿no? El Moodle se cierra y se cerró. El año pasado algunos de los compañeros que están llevando esta vez no pudieron subir a tiempo
su examen y después, bueno, retiraron la materia por nada. Entonces, es 1 hora, son 5 preguntas y antes de la hora es mejor que vaya. Normalmente se le da 1 hora 10 para que la hora ya suban, porque a veces de golpe avanza 2 minutos el Moodle, entonces ustedes no esperen a subirlo en el último minuto. Los últimos 10 minutos son para que suba. A veces tienen una conexión de internet lenta. Entonces es preferible que me suban un examen de las 5 preguntas, 2 resueltas o una resuelta. Ya después con los otros exámenes, el tercero es teórico, ya van a recuperar, ¿no?, la nota. Pero es preferible que vayan ganando algunos puntos a que no suban y después están lloriqueando diciendo que 5 minutos más resolvían todo y esas cosas que nadie le cree, ¿no? Entonces desde ya se lo estoy advirtiendo, jóvenes. Entonces, si tienen alguna consulta del examen, háganla ahorita, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Podemos ir subiendo pregunta por pregunta en el examen o es subir una vez y se cierra? Es subir una vez porque se sube un Word. Se sube. No, cada pregunta tiene, lo puede hacer de las dos formas, yo, ¿cómo prefieren? Pregunta por pregunta, la verdad preferiría yo, pero no sé mis compañeros. Te ocupa más ancho de banda, pero Está se bien, puede pregunta hacer. por pregunta. Ya. El año pasado yo lo hice, que era solo un Word, digamos, que tenía que subir al final. Entonces, puedo hacerlo también de esa forma. Ya. Bien, ¿alguna otra consulta? Repasando su práctico, si no han podido acabarlo, tal vez se lo piden prestado a otro compañero que sea ya de otro grupo, porque bueno, como ya se acabó la fecha, para que por lo menos se entrenen pues para su examen, ¿no?, que vale más que el práctico. El práctico vale como 2,5 puntos y el examen vale pues 20 puntos, creo, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, entrénense bien, sean rápidos, sean rápidos. La pregunta normalmente el año pasado yo dejé que sea un texto o adjunten el Word. ¿Por qué se hace eso? Porque a veces ustedes, no todos tienen una lógica corta, ¿no? Algunos tienen una lógica más larga y si se pasa de las 20 líneas, creo, el Moodle no le deja subir. Entonces ahí adjuntan un Word. Ya, entonces están las dos opciones, escribir texto y adjuntar el Word. Eh, entonces lo que le decía, sean rápidos, jóvenes. Y eso se hace entrenando. Ya por más que ustedes le entiendan la pregunta, si son lentos no van a resolver. Cualquier examen no solo se mide conocimiento, sino también velocidad. Cualquier examen es así. Y así es la vida laboral también. ¿Tienen alguna otra consulta? Pregunten todas sus dudas, ¿ya? Para que estén bien preparados, bien entrenados. Una pregunta, ingeniero, si va a ser pregunta por pregunta en el examen, habría que hacer, digamos, la pregunta 1, hacer eso y enviar ese rato, y luego con la pregunta 2, enviar otra vez el Word. Sería así, ¿no? Claro, pero lo puedo hacer yo en una sola hoja o en paginación, ¿no? Que ustedes naveguen por las 5. Para mandar uno por uno, el Word sería pues, nos llevaría mucho tiempo y tiempo es lo que también nos faltaría. No, o sea, por eso le digo, lo puedo hacer en una sola hoja, lo puedo hacer por paginación. Lo que ustedes naveguen por las 5 preguntas. Ah, ya, está bien. Entonces, ¿cómo prefieren?
En subir más o menos, en subir un archivito se tarda, pues, si está en internet bien, unos 2 minutitos, ¿no? Por si acaso. Como son 5 preguntas, ahí tienen la hora 10, ¿no? 20 minutos para hacer su pregunta, 10 minutos para subir y 10 minutos les sobra todavía. Ya, otra consulta. La pregunta del parcial va a ser similar a la del práctico. Va a ser similar al práctico la resolución, pero van a, pero van a tener que razonar primero, ¿no? Va a haber así como un enunciado estrambólico, donde diga Julieta tiene 5 años más que María y bla, bla, bla. Y al final hasta que entendas la pregunta, ¿no? Ese es el estilo de preguntas que hago. Al final la resolución es similar a la de práctico, pero tenés que entenderla, ¿no? Tenés que razonar. Una pregunta, ingeniero. Sí, El examen se abre por la plataforma de la UAGRM, ¿no? Entonces, sí. no hay riesgo de que por si algún caso se nos cortara el internet, se cierra automáticamente y ya no se puede volver a entrar o no habría ese problema. Hay ese riesgo, ya, no creo que no lo hay. Ustedes tienen que tener ahí megas comprados de su celular, por ejemplo, para pasarle a su compu, en caso de que fuera necesario. Ya, eso no le voy a negar que haya ese riesgo. Muy bien, ingeniero, gracias. Ya, entonces, ha pasado a veces y a veces me reclaman a mí, digamos, yo soy el profesor, le digo, reclamarle a la ETIC o reclamarle a Cota o a ti, ¿no? Ellos son los que te jodieron el examen, no soy yo. Ya, dice Luis, de una a todas las preguntas ahí se tarda en subir, como dice. Sí, exactamente. En realidad va a ser, cada pregunta, va a haber una hoja nomás, donde van a estar todas las preguntas, y va a tener cada uno su botón para subir su Word, ¿no? Entonces, también van a ser archivos más pequeños. Puede ser que en vez de Word, lo suban en TXT, ¿no? Que ese es un formato más liviano, en bloc de notas. Ahí se va a tardar menos en subir. ¿Una otra consulta?
Sí, vamos a seguir pasando clase. La otra semana vamos a hacer ejercicio de recursividad con cadena. Y la otra clase vamos a hacer con listas. Ya, ahora si quieren ya el martes 19, se les podría dar libre para que estudien para su parcial siguiente. La siguiente semana pasamos también. Ingeniero, Sí, sí. una consulta. El Python no reconoce el símbolo de potencia porque cuando lo intenté con ese símbolo no me daba, pero al darle doble X, por así decirlo, doble multiplicación, sí. El símbolo de potencia en Python es doble asterisco. Eso, asterisco. Gracias. Sí, ese es su símbolo. Entiendo, entiendo. Gracias. Ya. Sí, otra consulta, Juana. Unos 5 minutos más para que pregunten su duda. Bien, jóvenes, nos vemos el martes para seguir avanzando recursividad. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.